Amigos, y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, llamó a la población a realizarse chequeos preventivos. Bien, amigos, un limpiavidrio agredió a una dama en el Distrito Nacional porque esta no le pagó sus servicios. Amigos, Salud Pública arreció el operativo anticólera. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, se suscriban a Consulta Participativa y activen la campanita de notificaciones para que reciban todo el contenido de estas consultas de manera directa. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, también en Instagram Ricardo Pelman, todo juntito, su servidor, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escríbanos, hagan sus preguntas y sugerencias con respecto a contenido y a invitados que de seguro le complaceremos. Y para todos ustedes, amigos, también allende los mares, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com. Hacemos a todos ustedes, amigos, aquí en República Dominicana, que nos sintonizan a esta hora del día domingo, de 12 a 1 de la tarde, hora de recogimiento familiar y de compartir el almuerzo en familia. Y a todos ustedes, cruzar el océano, que nos sintonizan, nos envían sus reportes desde más de 18 naciones. Gracias del alma por seguirnos, gracias por apuntar y observar nuestra consulta y hacer sus sugerencias, que son de todo corazón bienvenidas. Nosotros, amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y detectar un cáncer a tiempo garantiza un tratamiento más oportuno, lo cual incrementa la sobrevivencia del paciente. Es por esta razón que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, insta no solo a los afiliados de SENASA, sino a toda la población a realizarse los chequeos rutinarios que recomiendan los médicos según los diferentes grupos poblacionales que pueden presentar una o más riesgo de contraer patología. El director ejecutivo de SENASA, el doctor Santiago Jacín, explicó que el pasado año 2020, el pasado año, 21.173 afiliados fueron diagnosticados y tratados con algún tipo de cáncer, los cuales demandaron casi 2 millones de servicios de salud, y lo que representó una inversión de más de 4.200 millones de pesos. Estos, amigos, solamente en el año 2022. Detalló que de esa cantidad de afiliados, 2.130 casos de cáncer correspondieron a mujeres y 9.047 casos a hombres, y que dentro de los cánceres más frecuentes, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, tanto que insistimos desde Consulta Participativa que nuestros profesionales médicos
a los cuales consultamos sobre esta materia insisten en esto, que hoy reitere, señala el director del Seguro Nacional de Salud, SENASA, el doctor Hassin. Insistió el doctor Hassin en que realizarse un chequeo preventivo sin dilación ayuda a prevenir, no los gastos. Eso no es lo más importante para el doctor Hassin, sino que a prevenir daños posteriores, daños mayores y afecciones a la salud que se convierten en mucho más difícil de tratar. Los cánceres, en el cáncer de mujer, el número 1 lo ocupa el cáncer de mama. Amigos, amigas, escuchen bien, el cáncer de mama. Y el segundo lugar en el cáncer de los hombres, el de próstata. Amigos, a chequearnos. Muchos hombres tenemos el temor de chequearnos, hacernos nuestro chequeo de próstata y no la prueba solamente del PSA, a chequearnos y preguntémonos cuántos de nosotros, los caballeros, se realizó la prueba física del cáncer de próstata o un PSA durante el primer mes de este año 2023. El doctor Hassin insistió con vehemencia en que acudamos a los chequeos preventivos, en que atendamos las directrices de nuestros médicos y que tratemos de convertirnos, como siempre decimos en consulta participativa, en verdadera herramienta de salud. En SENASA se trabaja para combatir la enfermedad y luchar por el bienestar de sus afiliados, los cuales rondan más de 4 millones. Destacó el doctor Hassin que la red de prestaciones del servicio de SENASA cuenta con más de 168 médicos y especialistas independientes, especialistas en oncología, incluyendo cirujanos y ginecólogos oncólogos. Esperamos que esta exhortación que hace el doctor Hassin, pues le pongamos un poco de atención y, amigos, pensemos en nuestra salud y en los esfuerzos que hacen las autoridades y los profesionales de la salud en sentido general por su salud y por nuestra salud. Amigos, y una joven resultó herida en la cabeza luego de que un limpiavidrios le lanzara una piedra al cristal de su vehículo porque ésta no tenía las monedas para pagarle por un servicio no requerido. Un pariente de esta joven, la cual nos reservamos el nombre, explicó que el hecho se produjo martes pasado a las 9 de la noche en la esquina Olof Palmer, con Núñez de Cáceres. Indicó que la joven conductora salió para buscar a su hermana que se encontraba en la universidad y en la referida esquina un limpiavidrios se acercó a su vehículo a limpiarle el cristal. Esta insistió en que no, pero continuó y luego este tipo quería que le diera dinero obligado y como ella no tenía moneda, agarró un pedazo de bloque y le dio un fuetazo en el cristal de la puerta y lo rajó, provocándole una profunda herida en la frente a esta joven, la cual, en estado de shock por lo ocurrido, se dirigió a un centro de salud para que le limpiaran y suturaran la herida.
y el limpiavidrios abandonó la escena de inmediato, dejándola ensangrentada. Amigos, se recuerda que tras varios casos de agresiones de este tipo por mano de limpiavidrios en el tránsito y en las esquinas de esta ciudad capital y de muchas ciudades del país, en julio del 2017, la alcaldía del Distrito Nacional, que en ese momento era dirigida por el entonces alcalde David Collado, emitió la resolución 17-2017, en la cual prohibió que los llamados limpiavidrios pudieran operar en los semáforos de las calles y avenidas de la ciudad, al tiempo que ofreció integrarse en las labores de aseo urbano que realiza el Cabildo en este sentido. Lamentablemente, 5 años después de esta resolución, no se cumple y se atribuye la falta de voluntad de las autoridades y la coordinación con la Autoridad Metropolitana de Transporte. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Queríamos referirnos a los minusválidos, personas impedidas, físico-motores, que pululan en el puente de flotante, en las esquinas, en la avenida, dirigiendo tránsito y mandando a parar personas con el riesgo de su vida y de los demás. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con la doctora Giovanni Bravo Cabrera, bióloga ecocardiografista. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta una joven profesional de estos valores de la medicina moderna. Nos referimos a la doctora Giovanni Bravo Cabrera, quien es cardióloga ecocardiografista, a quien le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en su programa. Gracias a usted, doctora, porque los programas de consulta médica tenemos que rogar que el médico, en este caso usted, tenga espacio en esa agenda que sabemos cómo son. Un poco difícil. Sí, pero vamos a orientarnos a nuestros amigos televidentes, doctora, y con el tema de la prevención de la enfermedad cardiovascular. Háblame, ¿cómo se previene? ¿Qué es la prevención de la enfermedad cardiovascular? Bueno, la prevención cardiovascular son el conjunto de acciones que se toman para evitar que se llegue a una enfermedad cardiovascular o el que ya tiene la enfermedad cardiovascular tenga otra más o tenga complicaciones mayores por esta. Son un conjunto de acciones coordinadas que van dirigidas ya sea a la población general o a un grupo en específico. A la población general sería la prevención primaria. Doctora, pero en la prevención cardiovascular, tengo entendido que primero es una decisión de vida de la persona, entender que debe prevenir la enfermedad cardiovascular, pero tengo entendido que ese es un trabajo de un equipo. Sí, y es el ser del cardiólogo, es la prevención. Y es así, es un equipo multidisciplinario, porque por ejemplo el paciente que es diabético tiene que verse con el cardiólogo, pero tiene que verse con el endocrinólogo, tiene que verse con el nutricionista, o sea que es un conjunto para poder llegar a una meta. Y en el caso del diabético que usted mencionó, doctora, que es donde reside por lo regular como la mayor desorientación del paciente diabético.
Porque el paciente diabético se preocupa por el asunto de las neuropatías, de los pies, pero en el aspecto cardiovascular, el diabético, como que eso que usted está diciendo, tiene que tener y hacer conciencia de que esto es una decisión de vida y que hay un equipo dedicado a ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular. Y el paciente diabético, solamente por el hecho de ser diabético, tiene 5 veces más riesgo que una persona normal de padecer de un infarto o una trombosis. O sea, cuando decimos que la diabetes es un asunto del corazón, sí es un asunto del corazón y nos compete mucho. ¿Son los diabéticos entonces, doctora, los pacientes más propensos a desarrollar una patología, una enfermedad cardiovascular? Sí, tienen 5 veces más riesgo de hacer un evento cerebrovascular, hacer una trombosis, de hacer un infarto, porque es que daña las arterias y microarterias. La enfermedad cardiovascular, ¿cómo se previene? ¿Cuáles son las acciones fundamentales que debe tomar una persona para evitar la enfermedad cardiovascular? Bien, miren, la American Heart Association habla de 8 pasos, que son 8 pasos esenciales para cuidar tu salud cardiovascular. Bien, ellos plantean, ya en la guía de prevención cardiovascular está más que descrito, pero son como 8 pasos para que el paciente facilitar la idea de lo que tiene que hacer para tener una buena salud cardiovascular. Entonces están primero la dieta, súper importante, tener una dieta con alta ingesta de frutas, de vegetales, disminuir las grasas saturadas, todo lo que es comida chatarra. Esta es la primera. También hacer ejercicio, se recomienda que sea de 150 minutos a la semana, o sea, por lo menos hora y media, dividida en, por lo menos 3 veces a la semana, de ejercicio moderado. Si es un ejercicio intenso, pues 75 minutos. Pero para las personas que tienen alguna incapacidad física, que no puedan hacer un ejercicio, que no puedan salir a caminar, a correr, se plantea que hagan algo, que se muevan, que aunque sea levanten los brazos, que bailen en su casa, que den una vuelta, que mantengan activos, porque poco a poco uno va aumentando su capacidad de resistencia. También habla del control de peso. Esa es otra meta. Mientras más disminuimos de peso, disminuir de peso hace que disminuyan los niveles de tensión arterial. Bien, y también disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. O sea que controlar la obesidad, que es una epidemia en este tiempo, es algo muy importante. Controlar la obesidad. También... Doctora, sí, dígame, también... Son 8. También... glucémico, el control glucémico, como ya le dije, los pacientes diabéticos tienen que mantenerse controlados yendo a su cita, cualquier duda que tengan con el asunto de la diabetes, pues tienen que siempre ir a su médico, preguntar y tener esas dudas. También el control del colesterol, muy importante, mantener niveles de colesterol disminuidos. Y una nueva acción que se a todos esos pasos esenciales para una buena salud cardiovascular es el sueño. Dormir bien. Hay que dormir bien, dormir se recomienda de 7 a 9 horas. Hay que dormir. Y el que duerme poco, o sea, eso se asocia, ya se demostró que tiene menos salud cardiovascular, tiene más riesgo de hacer infarto, más riesgo de hacer trombosis, tienen riesgo de tener deterioro cognitivo, o sea, incluso de tener demencia. Y eso ya está descrito. Doctora, hay una posición de unos investigadores que señalan que con respecto a la dieta para la prevención y el cuidado cardiovascular, no es necesario hacer una dieta rigurosa, sino que incluyendo en la alimentación diaria X tipo de alimento en porciones adecuadas, se puede comer de todo. Mire, eso es, de todo suena mucho, pero yo creo que lo ideal es, porque la dieta del dominicano no es la dieta más saludable, es una realidad.
Lo ideal es tener el seguimiento con el nutricionista. Los pacientes van al nutriólogo. ¿Para qué? Para que aprendan cómo comer, qué comer, porque no es pasar hambre, no es que se mueran de hambre, es que aprendan a comer y que no empiecen la dieta hoy y mañana la dejen. Porque tener una enfermedad cardiovascular, tener diabetes es un estilo de vida. Tienen que aprender a tener un estilo de vida, no solamente un momento. Doctora, la enfermedad cardiovascular, ¿es hereditaria? Hay factores de riesgo. Ya de por sí, por ejemplo, la hipertensión arterial tiene un factor genético, la diabetes tiene un factor genético, pero hay personas que no tienen factores, que no tienen antecedentes hereditarios, pero por su estilo de vida, por el sedentarismo, por la obesidad, desarrollan enfermedades cardiovasculares. Doctora, en la prevención, dentro de la prevención de la enfermedad cardiovascular, hábleme del problema de las tiroides, del tiroides con respecto de la enfermedad cardiovascular y los procesos preventivos. La tiroide disfuncional que está enferma afecta directamente la salud cardiovascular. Sí, la tiroides afecta el corazón. Incluso hay un tema extenso de las enfermedades que no son del corazón y afectan el corazón. Y ahí está la tiroides. La tiroides incluso puede producir, el hipotiroidismo puede producir derrame pericárdico severo. Yo he tenido casos de pacientes así, que tienen un derrame pericárdico de la nada y cuando se investiga la causa, fue por un hipotiroidismo severo. E igualmente el hipertiroidismo, lo contrario, al tener una hiperfunción de la glándula, eso hace que aumente, puede causarle arritmias o que al tener tanta actividad simpática, o sea, el corazón se pone rápido, en palabras llanas, taquicárdico, y el paciente puede causar incluso una insuficiencia cardíaca secundaria a eso, a un hipertiroidismo. O sea, si definitivamente dentro del screening que se le hace a los pacientes que van de primera vez a una consulta cardiovascular, se le hacen pruebas tiroideas. Doctora, en la prevención cardiovascular y en la juventud principalmente, hablamos de la alimentación. Cuando hablamos de la alimentación directa, pensamos en la ingesta de comida, alimentos para el desayuno, la comida y la cena. Pero, ¿y el alcohol? ¿Y el vapeo? ¿Y el tabaco, doctora? Esas se me quedaron entre los 8 pasos de prevención. Se recomienda el cese de cualquier tipo de consumo de tabaco. O sea, el tabaco es 3, 4 veces más. Tú tienes riesgo solamente de hacer un infarto, de tener una enfermedad vasculocerebral, solamente por fumar, aunque no sea hipertenso, aunque no sea diabético. O sea, es un factor independiente. Por eso se recomienda cualquier cese de consumo, ya sea de tabaco, del vape, de la juca, que está muy de moda. Y usted ve pacientes jóvenes, jovencitos, llegan hipertensos, llegan obesos y tú le buscas antecedentes y el consumo de tabaco es mayor en la juventud en estos días. Y el alcohol también. O sea, antes la guía recomendaba un consumo moderado de alcohol, 1 o 2 copas al día, ya lo te dice lo ideal es que no consumas. O sea que dentro de la prevención cardiovascular, eso del vapeo, porque se dice que el vapeo y la juca resultan ser a veces más peligrosos, doctora, que el mismo tabaco, el puro, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que tienen mucha nicotina y ya los jóvenes, incluso el vape, gradúan el grado de nicotina que tienen, entonces a veces sale más perjudicial que el mismo cigarrillo. Entonces, como usted dice, de ahí que realmente el incremento, doctora, ustedes que manejan eso a diario, esta juventud de 18 a 40 años se ha visto muchos infartos, problemas cardiovasculares, taquicardias, palpitaciones en jóvenes. Yo tengo el hijo de un amigo que hay que llevarlo de emergencia con palpitaciones y 130, 180.
Y él no ha podido dejar eso del vapeo y el cigarrillo electrónico. Bueno, él hay que sentarse y orientarlo porque es una decisión de vida. O sea, si se continúa en ese estilo de vida, es cambios en el estilo de vida. Y los pacientes jóvenes, se ven muchos pacientes jóvenes hipertensos. Y cuando buscas la causa, porque en un paciente joven uno tiene que buscar una causa secundaria de hipertensión, o sea, que tenga un tumor en la glándula suprarrenal o que tenga una estenosis de la arteria renal, cosas raras, porque lo más frecuente es que, o lo que era más frecuente, que el paciente desarrolle hipertensión después de los 40 años. Pero en esta época, con el estilo de vida que llevan los jóvenes, desarrollan hipertensión antes de tiempo. Y es el sedentarismo. El sedentarismo, doctora. Y la prevención cardiovascular en la mujer embarazada y la prevención cardiovascular fetal, doctora. ¿Prevención cardiovascular? Fetal, o sea, el feto. Desde que la mujer está en gestación comienzan a tomarse medidas preventivas para la posible enfermedad cardiovascular del producto del bebé. Bueno, del bebé exactamente no tengo ese dato, ya me imagino que lo manejarían los cardiólogos pediatras, pero en cuanto a la mujer, hay una serie de cambios que se producen en el embarazo a nivel cardiovascular que son muy importantes y que llevan a un sinnúmero de cambios en cuanto a la presión arterial, incluso hasta con los niveles de hemoglobina que disminuyen con el embarazo, porque son muchos cambios y que hay que darle seguimiento durante el transcurso del embarazo. Por suerte ya es un manejo más integral entre el ginecólogo y el cardiólogo. Ya las embarazadas se envían siempre a su evaluación cardiovascular antes del parto, ya sea parto o cesárea, la están enviando. Eso es algo bueno y se previenen muchas cosas. Doctora, el campo de su especialidad, la ecocardiografía. Las personas a veces pensamos, bueno, fui al cardiólogo, me hicieron un electrocardiograma, pero ¿cuán extensa es la ecocardiografía para prevenir, detectar y seguir la enfermedad cardiovascular? Esto después de la pausa, doctora. Doctora, prevención cardiovascular, detección de las posibles afecciones cardiovasculares, ecocardiografía, electrocardiograma, electroecostrain. Explíqueme, doctora. Ok, en cuanto a mi subespecialidad, que es la ecocardiografía, para mí la manera más fácil más llana de decir al paciente que para que entienda en qué consiste la ecocardiografía, yo siempre le digo, es como una sonografía, pero del corazón. Eso es pero es algo mucho más complejo, mucho más extenso. Y con la ecocardiografía podemos ver tanto el grosor del corazón, el tamaño de las cavidades, podemos valorar las válvulas cardíacas, su función, si tiene regurgitación o no, si están estrechas o no, que es la estenosis, la función del corazón, el porcentaje de sangre que eyecta el corazón, que es la función sistólica, y la ecocardiografía en el ecocardiograma normal, el bidimensional normal, así con lo más básico, te da una serie de informaciones en poco tiempo que, o sea, es impresionante y es el hallazgo, o sea, el avance de la tecnología, lo que nos ha ayudado ha sido grandemente. Doctora, precisamente tenemos preguntas de amigos televidentes. Dice un amigo televidente que le hicieron un electrocardiograma y que después del electrocardiograma hubo que hacerle
un ecocardiograma y que después del ecocardiograma una prueba de esfuerzo y que después de la prueba de esfuerzo el EcoStrain. ¿Cuál de estos estudios es el que ustedes, los cardiólogos, utilizan como más acertado para determinar el electrocardiograma? ¿Qué es lo que dice primariamente? El electrocardiograma lo que mira es la actividad eléctrica del corazón. El corazón es como una casa. El corazón tiene un cableado eléctrico, tiene puertas y ventanas que son las válvulas cardíacas, tiene paredes que son las que dividen las cavidades del corazón. Entonces con el electrocardiograma vemos la actividad eléctrica. ¿Qué pasa? Que con la actividad eléctrica a veces uno tiene hallazgos que nos sugieren ciertas patologías, o que el corazón está hipertrófico, que está grueso, o que está grande, que está dilatado. Entonces por eso tenemos que escalonar e ir al ecocardiograma, que ahí ya yo voy a ver en tiempo real las cavidades, voy a ver la función del corazón. Pero dentro del ecocardiograma hay diferentes estudios que se realizan, ¿no? Sí, claro que sí, diferente. Está el ecocardiograma Strain, que va a medir la deformidad de la fibra cardíaca. Eso es un software, tecnología súper moderna y nos detecta afecciones del corazón que no se pueden ver a los humanos porque el ecocardiograma es operador dependiente. O sea, no es lo mismo, hay un margen de error de lo que mi ojo puede ver a lo que en realidad tiene el paciente. Entonces, con el ecocardiograma Strain es mucho más profundo, mucho más específico. También tenemos el ecocardiograma contraste, que es con un medio de contraste, ya puede ser con, en realidad es más con solución salina agitada, con burbujas, para ver, el uso más frecuente es para ver si hay persistencia de foramen oval. Y es para ver si pasa sangre del lado derecho al lado izquierdo del corazón. Se supone que no debe de pasar nada, pero en la vía intrauterina sí pasa. O sea, doctora, que ese ecocardiograma de contraste es mediante la inyección de químicos, de químicos de contraste. No, lo hacemos con solución salina con un poquito de, sí, con un cc de aire, se crean burbujas, microburbujas, y con eso se le pasa al paciente por una vía periférica. Eso no tiene bajo riesgo, es un procedimiento sencillo, fácil. Esto es igual, ¿es este el que llaman ecocardiograma Doppler? No, el Doppler es una forma, o sea, a todo paciente que se le hace un ecocardiograma se le hace el Doppler. El Doppler podemos valorar la función diastólica, o sea, la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Pero lo que pasa es que antes, solamente al principio, se hacía un ecocardiograma, era una imagen y ya. Ya cuando fue avanzando la tecnología, pues se entró lo que era la tecnología Doppler, el Doppler tisular, el Doppler color, que con eso fue ya con el avance. Pero todo paciente que se hace un ecocardiograma se le hace su Doppler color y tisular. La ecocardiografía bidimensional, doctora. Sí. El ecocardiograma, el bidimensional, tenemos el bidimensional, que es el convencional, el que siempre se hace. El tridimensional, que ya es, como dice su nombre, en 3T, y ya es para cuando tenemos, por ejemplo, una afección valvular, que queremos ver de distintos planos, dónde está la afección, qué parte de la válvula está dañada, usamos el ecocardiograma 3T. Y ya nuevecito, está el 4D. Ya hay el 4D. Sí, ya hay máquinas que tienen ecocardiograma 4D. Doctora, las pruebas de esfuerzo son recomendadas por cualquier tipo de patología cardiovascular que se presente. La prueba de esfuerzo se hace como prevención. Tal vez no es la prueba más específica, pero sí nos da muchos datos del riesgo que pueda tener el paciente de tener una cardiopatía isquémica, o sea, de hacer un infarto.
Ese no es el gold estándar, pero es una prueba fácil, asequible, que se puede realizar fácilmente en cualquier centro diagnóstico y por eso se utiliza con mucha frecuencia. O sea que... Y que no es invasiva, es una prueba que no es invasiva, no tienes que someter a un paciente, por ejemplo, a un cateterismo, llevar una sala de hemodinamia. Y puedes ver la capacidad funcional también. Porque es que tengo una prueba de un amigo que se hizo una prueba de esfuerzo. Ajá. Y él dice que casi se muere, que él sentía que se estaba ahogando, que no podía continuar. Entonces, las pruebas de esfuerzo son tan exigentes. ¿Puede un paciente colapsar durante una prueba de esfuerzo? Sí, puede infartarse también. Infartarse también, explíqueme. Si tiene riesgo, si tiene una placa de ateroma ahí y se bloquea porque con el esfuerzo físico lo que hace es que aumenta la contractilidad del corazón y aumenta la presión arterial. Por eso uno monitoriza al paciente para ver el trazado del electrocardiograma y también le va tomando la presión en el transcurso de la prueba. Las complicaciones son muy raras, pero sí pueden suceder y puede uno de explicárselo al paciente. Pero en el caso de su amigo que se sentía que estaba cansado, que se ahogaba, sí. Uno siempre dice al paciente, si se siente algo, coméntelo, porque son 7 etapas en el protocolo de Bruce, son varios protocolos, pero el más común que usamos es el de Bruce, son 7 etapas. Y se valora la capacidad funcional del paciente, o sea, la capacidad que tiene de hacer ejercicio. Y ya ahí más o menos le traza una pauta de, mira, tiene una tolerancia de ejercicio pobre, muy pobre, regular, buena, ya los atletas superior, y eso se reporta. Doctora, dentro de las patologías cardiovasculares tenemos la enfermedad vascular periférica, pero hay una enfermedad que yo no sabía que era tan común, una insuficiencia, que es la bradicardia. ¿Se detecta qué es la bradicardia y si se detecta en estos tipos de estudios ecocardiográficos? La bradicardia es la disminución, o sea, la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos. Ya se considera bradicardia. Ahora hay que ver, porque hay un tipo de bradicardia que es sinusal. En pacientes jóvenes, en pacientes atletas, pueden manejar una frecuencia cardíaca de 50 a 60 y es normal, hasta 45 y es normal. Y eso se detecta fácilmente con medir la frecuencia cardíaca al paciente con un electrocardiograma o con un Holter de 24 horas, que el Holter va a medir toda la actividad eléctrica del corazón en 24 horas. Podemos ver si la frecuencia cardíaca si está disminuida o no. Y si es por el uso de fármacos también, porque si alguien usa fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca, pues por default va a estar bradicárdico. Doctora, nosotros tenemos viendo este programa 2 amigas embarazadas. Entonces ellas quieren saber, porque hay una que está en el 5º mes que dice que le han hecho ecocardiografía, 2 ecocardiografías fetales. O sea, ecocardiografías fetales para ver el funcionamiento del corazón del feto. Sí, los ecocardiogramas fetales los realizan los cardiólogos pediatras, que son eso es para detectar si tienen, por ejemplo, en unas de las sonografías que le hacen, ahora hacen las morfológicas, y le hacen yo creo que a las 12 semanas, si tienen alguna alteración, si tienen algún patrón que les hable de alguna enfermedad genética que pueda venir a ese bebé, entonces se le hace un ecocardiograma porque hay muchas patologías, por ejemplo, el síndrome de Down, que se asocia con afecciones cardíacas. Es una manera de prevenir o de estar preparados para el nacimiento cuando nazca el bebé, qué acciones se van a tomar. Doctora, las famosas arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas hacen que las emergencias estén llenas. ¿Por qué? ¿Y por qué hay arritmia cardíaca
tan pronunciada también en personas hasta de 40. Después del COVID vimos como los daños periféricos del COVID tuvieron que ver, aparte del problema pulmonar, con el asunto cardiovascular. Bueno, las arritmias son un sinnúmero de causas de arritmias cardíacas. Desde la que hablamos anteriormente, del hipertiroidismo, de la más frecuente es la fibrilación auricular, pero es un abanico tan grande de posibilidades de afecciones que pueden hacer que el corazón pues se acelere. Incluso en el paciente obeso tiene mayor carga para ese corazón y tienden a estar taquicárdicos. El paciente que es diabético, que está descompensado, también va a estar taquicárdico. O sea, son muchas causas. Y ya con la edad también, mientras más nos vamos avanzando, nos vamos poniendo viejitos, pues hay más riesgo de tener arritmias. Porque así como vamos envejeciendo por fuera, el corazón también va envejeciendo. Doctora, la enfermedad, como se dice aquí, presión alta, presión baja, la hipertensión. ¿La hipertensión es provocada por problemas cardiovasculares o es lo contrario? ¿El problema de tensión arterial es perjudicial al funcionamiento cardiovascular? El huevo o la gallina. Sí. Hay un factor genético, un factor hereditario, pero hay un factor ambiental. Y como ya hablamos, hay un factor del estilo de vida. O sea, son un conjunto de cosas que para uno llegar a saber qué fue primero, se vuelve un poco difícil, pero no imposible. Y claro que sí, hay patologías, hay enfermedades que te llevan a ser hipertenso. La obesidad, vuelvo y lo repito, la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. El paciente obeso tiene más riesgo de desarrollar hipertensión, de desarrollar diabetes, de tener hipercolesterolemia. O sea que la obesidad te lleva a ser hipertenso. Pero ser hipertenso te lleva a tener insuficiencia cardíaca. O sea, que el corazón se ponga grande, que se dilate. Entonces es como un juego. ¿Fue tan dañino, doctora, el COVID a nivel cardiovascular? Sí, ya ¿O es tan dañino? se ha demostrado una asociación del COVID, todavía se sigue investigando. El COVID al inicio fue mucho sí, mucho no, pero sí hay una asociación, se ha visto de enfermedades cardiovasculares y el COVID, principalmente en pacientes que ya tienen factores de riesgo, que ya tienen factores de riesgo de hacer trombosis, pues ya con el COVID se le aumenta, pero todavía no está claro si el COVID por sí solo pues, le puede causar hipertensión, que pueden hacer infarto, que pueden hacer trombosis, eso no está claro. Doctora, yo creo, y así ustedes los especialistas del corazón lo recomiendan, la prevención cardiovascular tiene que ver, repetimos, tiene que ver mucho con una decisión personal, el estilo de vida y sobre todo, doctora, escuchar y ir al médico a chequearse. ¿Cierto? Es así. Tienen que, incluso un paciente sano, un paciente que no sufre de nada, debe de ir por lo menos una vez al año a su consulta preventiva, porque es prevención, es que detectemos antes, prevenir, que no lleguemos a la complicación que queremos evitar. Entonces sí es lo ideal que se vaya al cardiólogo por lo menos una vez al año. Si ya tienen otra patología asociada, pues ya ahí varían los tiempos, lo puede ver cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo si está estable o no. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero un mensajito a los amigos de Consulta Participativa sobre cómo cuidar su corazoncito y prevenir cualquier afección cardiovascular. Y que nos diga, doctora, dónde los amigos de Consulta pueden contactarlo y verlo. Ok, no, para todos los televidentes de Consulta Participativa, pues que cuiden su corazón, solo tenemos uno, o sea, tenemos que cuidarlo, tener un estilo de vida saludable, comer sano, hacer ejercicio, tenemos que mover el cuerpo bien.
y darse su vueltica por el cardiólogo, aunque sea una vez al año, que no está mal. Yo laboro en Sendoe, ahí estoy a la orden para ustedes. Gracias, Sendoe es un centro que realmente fuimos y vimos este centro, realmente es un centro moderno y sobre todo la calidad y la atención de todo el personal que allí vimos es excelente. Doctora, gracias por esta media hora. Gracias a usted por la oportunidad. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Joanny Bravo Cabrera, cardióloga, ecocardiografista, solo nos resta darle las gracias a todos ustedes por acompañarme y estar ahí y también hacerle nuestra pequeña exhortación sobre el cuidado de nosotros y de nuestros semejantes. El cólera, una realidad. El COVID vive con todos nosotros en el mundo. Mantengamos las medidas preventivas mínimas como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.